It's great to be back. Es grandioso estar de vuelta. And as we announced yesterday, we'll continue with the teaching on Joseph. Como les anunciamos el día de ayer, vamos a continuar con una enseñanza sobre José. There's been misinformation about Joseph. Se tiene mucha falsa información acerca de José. Some of it has been okay, Alguna de esa información está bien and some of it has just been fabrication. y otra parte de esa ha sido simplemente fabricada. Joseph definitely was one of the most powerful men in the world, José definitivamente fue uno de los hombres más poderosos en el but he mundo, began as a slave in Egypt. pero inició él como un esclavo en Egipto. And so there's a tremendous amount of information, historical information in Egypt. Así que hay una cantidad enorme de información histórica en Egipto. Now, under the name of Joseph, you don't find that information. Ahora, bajo el nombre de José, ustedes no encuentran esta información. But under Joseph's Egyptian name, Pero bajo el nombre egipcio de José, Zamenhofen, que es Zamenhofen, Jafet, there's lots of information. hay mucha información. So we will look at the Word of God, Así que nosotros vamos a ver la palabra de Dios and then we will also inject Egyptian history into the life of Joseph. y vamos a inyectar estos antecedentes históricos a la vida de José. Now, this does not contradict God's Word. Esto no contradice la palabra de Dios, It just enhances the life of Joseph and the story of Joseph. simplemente amplían la vida de José y la historia de José. So if you'll turn with the 39th chapter of the book of Genesis, Así que si ustedes van conmigo al capítulo 30 del libro 39 del libro de Génesis, we'll continue this study of Joseph. vamos a continuar estudiando a José. And we will read verse number 11 through verse 17. Y vamos a leer del versículo 11 al 17. Dice, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y él huyó y salió. Cuando vio ella que le habían dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. When Joseph was 17 years old, he was sold to Potiphar. Cuando José tenía 17 años, él fue vendido a Potifar. Next to Pharaoh, he was the most powerful man in all of Egypt, if not the entire world. Después de Faraón, él era el hombre más poderoso en todo Egipto, si no es que era en todo el mundo. Senuseret was the Pharaoh of Egypt. Y Seruserac era el faraón de Egipto. And Potiphar was the cousin of Pharaoh, but he had a number of positions that made him very powerful. Potifar era el primo del faraón, pero él tenía ciertos cargos que hacían que él estuviera en una posición muy alta. But Joseph distinguished himself in the household of Potiphar. Pero José era distinguido en la casa de Potifar. Joseph was brilliant with organization, José era brillante con la organización, with financial management. con el manejo financiero. So much so that Potiphar basically gave him control of his estate.
tanto así que Potifar básicamente le dio el control de su estado. This included the administration of Pharaoh's banks. De sus propiedades, incluyendo la administración de los bancos del faraón, The overseeing of both chambers of the harem, el cuidar ambas cámaras de los grupos del harén, of the household, his own personal household, de la casa, de su casa personal, as well as the northern palace of the estate of Pharaoh himself. incluyendo el palacio norte de las propiedades de Faraón. So Joseph very quickly became the highest level of respect among the slave community. Así que José muy rápidamente llegó a subir y a tener el respeto más alto entre los esclavos. Now, as a cousin of Pharaoh, Y como primo de el faraón, it was Potiphar's responsibility to increase alliances and negotiate treaties with Egypt. parte de las responsabilidades de Potifar era el poder extender nuevas alianzas y hacer nuevos tratados que ayudaran a empoderar a Egipto Or on behalf of Egypt. o en representación de Egipto. And to do this, you normally had political marriages that made that happen. Para hacer esto, usualmente se tenían o se realizaban unos matrimonios políticos. Potiphar made a journey to Babylon. Así que Potifar hizo un viaje a Babilonia. And the king of Babylon gave his daughter to Potiphar. Y el rey de Babilonia le dio a su hija a Potifar. And this secured a military alliance. Y esto aseguró una alianza militar. And this treaty says that Egypt will not attack Babylon and Babylon will not attack Egypt. Y este tratado decía que Egipto no iba a atacar a Babilonia y Babilonia no iba a atacar a Egipto. And to seal this deal, then Potiphar married the daughter of the king of Babylon. Y para poder cerrar este trato, Potifar se casó con la hija del rey de Babilonia. Her name was Zuleika. El nombre de ella era Zulika. She was reputed to have been one of the most beautiful women in the world. La reputación de ella era que era una de las mujeres más hermosas del mundo. And she was 14 years old. Y ella tenía 14 años de edad. But because this was a political marriage, Pero debido a que esto era un matrimonio there político, was no child producing between the Pharaoh and the political wives. no había ninguna producción de hijos, no era para tener hijos entre ellos, entre Potifar y la esposa política. And neither was there childbearing between Potiphar. Ni tampoco ni tampoco había pues para dar a luz con Potifar. Potiphar was a eunuch, Potifar era un eunuco. which meant that he was not able to father children. Esto significa que para él no era posible dar a luz hijos. And so this was a non-physical marriage relationship. Así que esta era una relación que no era física. And so Joseph now found himself in the home of one of the most powerful men in the world. Así que José se encontraba ahora en la casa de uno de los hombres más poderosos del mundo, Also occupied by a wife who was one of the most beautiful women in the world. también ocupada por su esposa, que era una de las mujeres más hermosas en el mundo. Now, the events that we discussed or that we read about in the opening, Los eventos los versos que leímos al principio, this took place in the month of March in the year 1851 BC. este evento tomó lugar en el mes de marzo en 1851 antes de Cristo. Now, most of us, if not all of us, have been taught a particular story of Joseph.
Ahora, la mayoría de nosotros, si es que no somos todos, se nos ha llegado a contar una historia en particular acerca de José. And in this story is usually related how Joseph was loyal to his morality. Y en esta historia siempre se refleja cómo José fue fiel a su moral. But Zuleika began to lust after Joseph. Pero Zuleika empezó a tener esta lujuria hacia José. And he rejected her advances. Y él rechazó todos sus intentos. Well, this story is absolutely true. Bueno, esta historia es completamente verdad. Egyptian history confirms this story. La historia egipcia nos confirma esta misma historia. But what is not related in the Word of God, Pero lo que no está aquí en la palabra de Dios that we have to look at Egyptian history to reveal, y que tenemos que ir a los antecedentes egipcios para que pueda ser revelado, is why did she lust after him and go after him? es por qué ella tenía esta lujuria por él y fue tras él. And why did Joseph stand so strongly on the side of good? Y por qué José se mantuvo tan fuertemente firme en el lado bueno. So if you'll allow me, I'll take a few minutes and explain this. Así que si ustedes me lo permiten, me voy a tomar un par de minutos para poder explicar esto. Egypt's agricultural supply, the food supply, was dependent upon the flooding of the Nile River annually. La agricultura de Egipcio, los suministros de la agricultura de ellos dependían de estas fuentes del río Nilo. And that corresponded to the annual rainfall. Y esto también era correspondiente a la lluvia anual. The Egyptian religion says that the goddess of the rain and the goddess of water was Isis. Dice la literatura egipcia que la diosa de la lluvia y la diosa del agua era Isis. And she was responsible for the appropriate amount of rain Y ella era la responsable de proveer la cantidad de lluvia apropiada at the time of the year that it was needed, en el momento del año justo que se necesitaba and the particular amount of water that was released in the Nile River to make agriculture effective. y la cantidad de agua que iba a ser desatada al río Nilo para que esto pudiera ser efectivo. Now, the god of cultivation and the god of agriculture Ahora, el dios de los cultivos y el dios de la agricultura was Osiris. era Osiris. And Osiris was the husband dash brother of Isis. Y Osiris era el esposo guión hermano de Isis. And this was the religious myth according to the Egyptians. Y este era el mito según los egipcios. And how the story goes ¿Y cómo va esta historia? is that Isis and Osiris would get together in March of each year. Lo que esta historia decía es que Isis y Osiris se unían en marzo de cada año. And Isis would conceive. Y Isis daba a luz, concebía. And she conceived the crop or the vegetation for that year. Lo que ella concebía era la cosecha o la vegetación para ese año. And with the coming together of Osiris and Isis, that guaranteed food for the people of Egypt. Y en la unión de Isis y de Isis y Osiris era esta provisión para cada año. For the next year. Era la provisión que iba a haber para el próximo año. Now, the Pharaoh of Egypt claimed that he was a living God. Ahora, el faraón de Egipto creía o decía que él era un dios viviente. And he was the reincarnation of Osiris.
y que él era la reencarnación de Osiris. And so he could make decisions on behalf of Osiris. Así que él podía tomar decisiones en nombre de Osiris. And so centuries before this date, Así que siglos antes de esta fecha, there became a practice that was still being practiced at the time of Joseph. empezó a surgir una práctica que continuaba siendo practicada en el tiempo de José. And this was the practical application of what myth says that the gods did by joining together. Y esta era la aplicación práctica de lo que los mitos decían que los dioses hacían al unirse. In October of every year, Y en octubre de cada año, Pharaoh would appoint a woman. el faraón escogía una mujer. This woman could be Egyptian. Esta mujer podía ser egipcia She could be any other nationality. o de cualquier otra nacionalidad. She could be slave. Ella podía ser una She esclava, could be a princess. podía ser una princesa. The minimum age was 12 years old. La edad mínima eran 12 años The maximum age was 60 years old. y la edad máxima eran 60 años. And he would appoint this woman Y él entonces señalaba a esta mujer to be Isis for that year. para que fuera Isis por ese año. And so now with Isis being picked, Y ahora cuando ya habían escogido a quien iba a ser Isis, in order for a conception to take place, she had to have an Osiris. para que una concepción se diese, ella tenía que tener un Osiris. And so from October to January, this appointed Isis would search out who was to be her Osiris Así que entonces, October to November, to January. de octubre a enero, esta Isis iba y buscaba para ver quién iba a ser su Osiris. And again, there's qualifications to be Osiris. Y nuevamente también hay ciertas calificaciones o requerimientos para poder ser Osiris. The man had to be at least 14 years old El hombre tenía que ser como mínimo de 14 años and no older than 70 years old. y no podía ser mayor a los 70. But he could be of any nationality living in Egypt. Él podía ser de cualquier nacionalidad viviendo en Egipto. He could be a prince, he could be a slave. Podía ser un príncipe o podía ser un esclavo. He could be a military man, he could be a merchant. Podría ser un militar o podría ser un mercader. It didn't matter. No importaba. But this appointed Isis, her responsibility was to identify and appoint her Osiris. Pero la responsabilidad dada a esta que se había señalado como Isis era que ella buscara y pudiera elegir encontrar su Osiris. In February, Pharaoh either accepted or rejected her selection. Y en febrero el faraón aceptaba o rechazaba la elección que ella había tomado. And with the exception by Pharaoh, Y con la exception with the acceptance, y con el ser aceptado por faraón, the stage was now set entonces ya ese estado se llegaba a un acuerdo de que así iba a ser. for cultivation to take place, Para que así el cultivo pudiera dar su lugar, for the crops to be germinated, para que entonces la cosecha pudiera empezar a germinar and for food to be produced for the benefit of all of Egypt. y la comida pudiese ser producida para el beneficio de todo Egipto. And so in March 1, 2, 3, and 4 Así que en marzo 1, 2, 3 y 4 of each year, de cada año there was a cultivation celebration. había una celebración de cultivo. They called it the celebration of the survival of the people. La llamaban la celebración de la supervivencia del pueblo. During that time, all of the citizens of Egypt
Durante ese tiempo, todos los ciudadanos de Egipto they would set aside their food and they would fast and pray for the 4 days. colocaban a un lado sus alimentos y ellos ayunaban y oraban por estos 4 días. And they would pray for the successful conception of the vegetation. Y ellos oraban para que hubiese una concepción exitosa de la vegetación. And all attention was turned to the new appointed Isis and the identified Osiris. Y toda la atención entonces giraba en torno a esta nueva elegida Isis y Osiris. For those 4 days, they would isolate themselves. Por esos 4 días ellos se aislaban Then they would come together. y se unían. And during that 4-day period, Y durante este periodo de 4 días it was anticipated that Isis would conceive. se anticipaba que Isis concibiera. And if she did conceive, Y si ella concebía, that showed that there would be a crop in Egypt to feed the people for that year. eso simbolizaría que entonces iba a haber cosecha para Egipto en ese año. If she did not conceive during this 4-day period, Y si ella no concebía durante estos 4 días, it meant to the people that there would be drought, there would be starvation. significaba esto para el pueblo que iba a haber entonces una sequía e iba a haber hambruna. Now, the appointment of Isis and the appointment of Osiris was the highest honor that could have been given to either man or woman. Ahora, el ser nombrado Isis y el ser nombrado Osiris era el nombramiento, la calificación más alta que se le podía dar a cualquier hombre o mujer. Even if the Isis that was chosen was already married, it would be a greatest honor that the wife could have of a husband. Incluso si esa Isis que elegían ya estuviese casada y fuese una esposa, sería entonces el honor más grande para el hombre que su esposa tuviera esa posición de Isis. And during the 4 days that they were together, Y durante esos 4 días que ellos estaban juntos, all the rest of Egypt was praying for success. todo el resto de Egipto estaba orando para que tuvieran éxito. So much so that if she did not conceive, Tanto así que si ella no concebía, that the whole country would go into mourning todo el país entraba en luto, because they knew that now we were in store for starvation. porque ellos sabían que eso significaba que ahora se tenían que preparar para la hambruna And for crop failures. y para que las cosechas fallaran. And this year, 1851 BC, Y en este año, en 1851 antes de Cristo, Pharaoh appointed Zuleika el faraón nombró a Zulica to be Isis for that year. para que fuera Isis para ese año. By far the greatest honor that she had ever received. El honor más grande que ella jamás había recibido. And the honor extended all the way to her homeland in Babylon. Y ese honor se extendía incluso hasta su hogar en Babilonia. And there was a great 12-day celebration to commemorate the appointment of Zuleika as Isis. Y hubo una gran celebración de 12 días para conmemorar el hecho de que Zulica fue nombrada Isis. If she was successful in conceiving, Si ella tenía éxito en concebir, then she'd be exalted to the level of goddess. ella entonces sería exaltada al nivel de diosa From that time forward, a partir de ese momento en adelante. statues would be made of her. Estatuas se harían de ella. She would receive great honor, great wealth. Recibiría gran honor y grandes riquezas. Her name would be carved in monuments. Su nombre estaría grabado en monumentos. And the same could be said of the appointed Osiris. Y lo mismo se podía decir de quien fuese nombrado Osiris. Honored at the highest level.
el honor en el nivel más alto. But if she failed to Pero si conceive, ella fallaba en concebir, then both of them would be belittled and be reduced to nothing but horror. ambos entonces serían reducidos a lo más pequeño y a nada mayor que a el horror total. They would be imprisoned for life, A ellos se les pondría en prisión por el resto de sus vidas. and their names would go down in Egyptian history as some of the worst of all human beings. Y sus nombres serían escritos en los registros egipcios como de los peores seres humanos en existir. Zuleika was very proud that she had been appointed. Y Zulika estaba muy orgullosa de haber sido nombrada. Potiphar was ecstatic. He was very proud of that fact. Y Potifar estaba completamente emocionado por ese hecho. And as Zuleika, as she determined who to accept for Osiris, Y mientras Zulika estaba buscando y determinando a quién ella iba a nombrar como Osiris, it seems that she had become infatuated with the new administrative manager of the estate. pareciese como si ella hubiera quedado completamente enfatuada, como atrapada por el nuevo administrador de las propiedades de ese lugar. This Hebrew slave, Joseph. El esclavo hebreo José. There was no doubt in her mind No había duda en su mente that Joseph would accept. que José iba a aceptar, It's the greatest honor he could ever receive. porque es el honor más grande que él iba a poder recibir. And not only would he be freed from his slavery, Y no solamente sería él dado en libertad, ya no sería más un esclavo, but he would be free for the rest of his life sino que él también iba a poder ser libre por el resto de su vida. and honored and respected for the rest of his life. E iba a tener honor y respeto por el resto de su vida. So it didn't cross her mind that Joseph would reject. Entonces no cruzó por su mente que José le fuese a rechazar. And so she notified Pharaoh, Así que ella le notificó al faraón: I have chosen as my Osiris Joseph, our administrative manager. yo he escogido para que sea Osiris a José, nuestro administrador. Pharaoh accepted the appointment and approved it. El faraón aceptó este nombramiento y lo aprobó. This was an extra amount of approval on Zuleika's part. Esto era como una aprobación extra para Zulika. So now not only would she be exalted to the position of goddess, Así que no solamente ahora ella iba a ser exaltada a la posición de diosa, but she could fulfill her lust for Joseph. sino que ella también iba a poder completar o iba a poder consumar esa lujuria que sentía hacia José, With Pharaoh's approval. con la aprobación del faraón. Now, it's determined by Egyptian history that Zuleika had not known any man up to this point. Es confirmado por la historia que Zulika no había conocido a ningún hombre hasta este punto, Because her husband couldn't produce children. porque su esposo no podía producir hijos. And so when the March 1st came, when the first day of the 4-day celebration approached, Entonces, cuando el primer día de marzo llegó, cuando ya se acercó el momento de los 4 días de celebración, Zuleika told Joseph what was happening. Zulika le dijo a José que era lo que iba a suceder. And anticipating Joseph to be very happy with this, Anticipando que José iba a estar muy feliz con esto, being honored with this, que iba a estar honrado por esto, being excited about being raised to the level of God for his entire life.
y que iba a estar emocionado de poder ser elevado al nivel de Dios por el resto de su vida. But Joseph already had a God, Pero José ya tenía un Dios and it wasn't him. y no era él. And so on that first day, when Zuleika approached him, Así que en ese primer día, cuando Zuleika se acercó a él, she said, "Now is the time. ella le dijo, ahora es el momento. We have 4 days. Tenemos 4 días. Come, lie with me." Ven, acuéstate conmigo. And Joseph rejected her. Y José la rechazó. No, I can't do this. No, yo no puedo hacer esto. Not only does your husband trust me, No solamente tu esposo confía en mí, but I cannot do this to my God. pero yo no le puedo hacer esto a mi Dios. This is something that he would not accept from me. Esto sería algo que él no aceptaría de mí. Because if Joseph would have accepted, Porque si José hubiese aceptado, then he would have been exalted to God, entonces a él lo hubiesen exaltado a Dios. and his God would have been reduced to just a minor God. Y su Dios hubiese sido reducido a un Dios con D minúscula. Joseph couldn't do that. Y José no podía hacer eso. So Joseph stayed away from the house for the 4 days. Así que José se mantuvo lejos de la casa por 4 días. But by that 4th day, Zuleika was desperate. Pero para ese cuarto día, Zuleika ya estaba desesperada. If she did not conceive during this time, Porque si ella no concebía durante este tiempo, she would be rejected and slandered by not only all of Egypt, but the entire known world. ella iba a ser entonces menospreciada y rechazada, no solamente por todo Egipto, sino por todo el mundo que lo supiera. It would be recorded in the histories of Egypt that she is directly responsible for the starvation of her own people. Ella hubiese quedado entonces en los registros de Egipto que ella era la responsable de la hambruna de todo su pueblo. She was becoming extremely desperate. Así que ella estaba extremadamente desesperada. And according to the rules, she couldn't pick another man because Pharaoh had already approved Joseph as Osiris. Y de acuerdo con las reglas, ella ya no podía elegir a ningún otro hombre porque el faraón ya había aprobado que José fuese Osiris. So it had to be him. Entonces tenía que ser él. Finally, the 4 days were over. Finalmente se acabaron los 4 días. And Joseph came back into the house, José regresó nuevamente a la casa, fully anticipating that everything was okay now. anticipando por completo que ahora sí ya todo iba a estar bien. The 4 days are over. Los 4 días se han acabado, The celebration is over. la celebración terminó And we'll take the consequences as they come. y pues recibirá las consecuencias como vengan. But Zuleika had already thought about this. Pero Zuleika ya había pensado algo al respecto. I know that Joseph's coming back today. Ella decía, yo sé que José va a regresar hoy. Nobody knows what we do. Nadie sabe lo que hicimos. So, what difference does it make if I conceive on day 5 rather than day 4? Entonces, ¿qué diferencia puede haber si yo concibo en el día número 5 en vez del número 4? So, the trap was set. Entonces el plan empezó a marchar And when Joseph arrived y cuando José llegó to continue his regular work, para continuar haciendo su trabajo regular, she was waiting for him. ella estaba esperando por él. Now, come Ahora. lie with me, Ven, acuéstate conmigo and we can get this resolved, y vamos a poder solucionar esto and no one will have to know. y nadie va a tener que saber. Joseph, anticipating that their danger was over, Y José, anticipando que el peligro ya se había acabado, was quite surprised. estuvo bastante sorprendido. He turned and ran from her.
Y él se giró y corrió lejos de ella. And Zuleika grabbed his garment as he was leaving. Y Zulika agarró o cogió su ropa mientras él se iba. Many times we feel that Joseph was placed in prison because of attempted rape. Muchas veces nosotros solemos creer que a José lo llevaron a prisión debido a un intento de abuso sexual Or sexual attack. o de ataque sexual. But read with me the 14th verse. Pero lean conmigo el verso 14. Midway through, it says this: See, he hath brought in a Hebrew among us to mock us. En verse 14. 14, yes. A mitad del verso dice, miren, nos ha traído un hebreo para que se burlara de nosotros. Joseph was never accused of sexual assault. A José nunca lo acusaron de abuso sexual. All he is accused of is mocking the religion of the Egyptians. De lo que lo acusan a él es de burlarse de la religión de los egipcios, Mocking Pharaoh, de burlarse del faraón, who was the head of this religion. que era la cabeza de esta religión. And she says the same thing to her husband in verse 17. Y ella le dice exactamente lo mismo a su esposo en el versículo 17. This man you brought in to mock us, Este hombre que tú has traído para que se burle de nosotros, to mock our celebrations, para que se burle de nuestras to celebraciones, mock our gods, para que se burle de nuestros and dioses to mock our Pharaoh. y para que se burle de nuestro faraón. So Joseph was arrested Entonces José fue arrestado and placed in Pharaoh's prison. y lo llevaron a la prisión del faraón. Now, there were three prisons. Habían tres prisiones. There was a military prison Había una prisión militar for people that were in the army, the navy. para las personas que estaban en el ejército o en la marina. You had the general prison, Estaba la prisión general, and that was for lawbreakers among the society. era para quienes rompían la ley dentro de la sociedad. Then you have Pharaoh's prison. Y estaba la prisión del faraón. Pharaoh's prison was for those who had insulted Pharaoh. La prisión del faraón era para aquellos que habían insultado al faraón And had mocked the position of Pharaoh. o se habían burlado de la posición del faraón. Anyone placed in this prison, Cualquiera que fuese puesto en esta prisión, they were there for life. estaban ahí por el resto de sus vidas. There was no reprieve, No había ninguna oportunidad de apelar, no release, de que fueran soltados, except by Pharaoh himself personally. excepto que lo hiciese el mismo faraón. So if you were ever placed in Pharaoh's prison, Entonces, si alguna vez te colocaban en la prisión de faraón, which happened to be next door to Potiphar's estate, que de hecho estaba justo al lado de la propiedad de Potifar, then he was there forever entonces esa persona estaría ahí para siempre, until his death. hasta que muriera. And the only way he could be released Y la única manera en la que le podían decir, dar libertad, is that if Pharaoh himself either came in person or signed a document stating his release. era si el mismo faraón iba a este lugar en persona o firmaba un documento diciendo que autorizaba que se le diese de alta, que fuese libre. Up to this time, there is no record in the Word of God that God spoke to Joseph. Y nuevamente, hasta este punto, no hay ningún registro en la palabra de Dios que diga que Dios habló directamente a José. He was 24 years old. Él tenía 24 años de edad. And up to this point,
God had not given him the assurance Y hasta este punto Dios todavía no le había dado la certeza that I am with you, de yo estoy contigo, that I will protect you, yo te voy a proteger, that I am proud of you, yo estoy orgulloso de ti, that I am pleased that you stood up for me. estoy complacido de que tú te mantenido firme por mí. There was nothing. No había nada. And I'm sure if any of us would be in that position, Y yo estoy seguro que si cualquiera de nosotros estuviésemos en esa posición, perhaps our prayer would be, God, I stood faithful to you. quizá nuestra oración sería algo como, Dios, yo me he mantenido firme ante ti. At least give me comfort Como mínimo, dame consuelo that you are there, de que tú estás ahí, that you do care about me. de que yo sí te importo a ti. But Joseph was left in Pharaoh's prison Pero a José lo dejaron en la prisión del faraón, without even a hope of ever getting out. sin tan siquiera una mínima esperanza de que algún día pudiese salir. But whether Joseph realized it or not, Pero sin importar si José se daba cuenta de esto o no, his God knew exactly where he was. su Dios sabía exactamente en dónde él estaba. And God was making plans of his own. Y Dios estaba ya haciendo sus propios planes. Plans that only a person like Joseph could do. Planes que solamente una persona como José podía hacer. But the time was not yet. Pero todavía no era el tiempo. It became later. Fue algo que aconteció después. But right now, Joseph had no one. Pero en ese ahora, José no tenía a nadie. Even the respect that Potiphar had given to him Ni siquiera el respeto que Potifar le había dado. was now nullified Ahora eso había sido anulado. because it was Potiphar who had to place him in prison. Porque fue el mismo Potifar quien lo tuvo que llevar a la prisión. And what was known to Joseph, Y en lo que José conocía, when these doors of the prison close, cuando estas puertas de esta prisión se cierren, I will never get out again. nunca volveré a salir. Many times we don't understand God's plans. Muchas veces nosotros no comprendemos los planes de Dios. And even more so, we don't understand his purpose. E incluso en una mayor medida no entendemos su propósito. Why am I going through all of this? ¿Por qué estoy atravesando yo todo esto? God, don't you realize what I have done in your name? Dios, ¿acaso no te das cuenta todo lo que yo he hecho en tu nombre? Don't you understand how I have stood up for you? ¿Acaso no entiendes cómo yo me he parado firme por ti? I have come to worship you when I didn't even feel like it. Yo he venido a adorarte incluso cuando no tenía ganas. I've stood for you when all else and everyone else was standing against you. Y yo me paré firme en ti incluso cuando todos los demás estaban hablando en tu contra. And you may have felt that. Y puede que ustedes hayan sentido esto. Perhaps you felt it more than once. O quizá lo han sentido más de una vez. And you're left with the realization that, can God hear me or not? Y se quedan ustedes solos ahí, simplemente con esta incertidumbre. ¿Dios me puede escuchar o no? But if Joseph is any indication Pero si José puede ser algún indicador of what God does for his people, de lo que Dios hace por su pueblo, be encouraged with this. entonces anímense en esto. God has not forgotten you. Dios no se ha olvidado de ustedes. He knows the bankruptcy your business is facing. Él conoce la bancarrota que tu negocio ha enfrentado.
He knows the cancer that you're facing. Él conoce el cáncer que tú enfrentas. He knows the marriage difficulties that you are facing. Él conoce las dificultades matrimoniales que tú estás enfrentando. He knows the breaking of relationships with your son or your daughter. Él conoce cómo se ha roto la relación con tu hijo o tu hija. And he does understand just how faithful you have been to him. Y Él sí entiende que tan fiel tú has sido para con Él. Realize this. Pero dense en cuenta de esto. In your very lowest position, En tu posición más baja, when all you can see is a closed door never to open again, cuando todo lo que tú puedes ver es una puerta cerrada que nunca más se va a volver a abrir. God has you in mind. Dios te tiene a ti en su mente. And he's already written the script Y Él ya ha estado escribiendo el guión for your deliverance, para tu liberación, for your recovery, para tu recuperación and for the restoration of your life, your spirit, and your relationship to y him. para la restauración de tu vida, de tu espíritu y de tu relación con Él. Tomorrow, Mañana we'll find out what happens next vamos a descubrir qué es lo que sigue a continuación and how God really did come to Joseph's rescue. y de cómo Dios realmente sí vino a rescatar a José. God bless. Dios los bendiga. Bien, ¿qué tal si oramos? Y si estamos pasando momentos difíciles, aunque no entendemos, vamos a pedir al Señor que podamos confiar en Él. Los planes del Señor, aunque no los entendamos, siempre son mejores que los nuestros. Siempre. Padre, estamos agradecidos, Señor Dios y Rey de los cielos, porque tienes tantas formas de preparar a tus hijos, de formar a Cristo en el corazón de cada uno de nosotros. Danos la gracia, bendito Dios y Rey de los cielos, aun en medio de las aflicciones, de las circunstancias, Padre de la gloria, que nosotros podamos verdaderamente confiar en ti. Confiar, Señor, en tu bondad, confiar en tu sublime y gloriosa misericordia, confiar en tus planes extraordinarios, oh Dios de los cielos. Danos la gracia, Señor, de poder estar seguros en ti, seguros en tu presencia, seguros con lo que tú has hablado, bendito Dios y Rey de la gloria. Te suplicamos, Señor, que nos permitas cada día estar más llenos de ti, más llenos de tu presencia santa, gloriosa, bendita y sublime. Y aquellas circunstancias, Señor, que no entendemos, por las que hemos tenido que atravesar, ayúdanos, Señor, a poder confiar en ti, a poder estar seguros en tu gloriosa y en tu bendita presencia, Padre de la gloria. Aquellas cosas que aún han sido injustas, que aún han sido dolorosas para nosotros, ayúdanos a confiar plenamente, bendito Dios y Padre de gloria, que podamos confiar en ti, Señor, en tu gracia, en tu bondad, en tu misericordia, Padre celestial. Ayúdanos a siempre ver tus planes, oh Dios de los cielos, como algo seguro, como algo confiable, porque tú eres bueno. Bendito Dios, a pesar del dolor, a pesar de cosas que hayan atravesado nuestro corazón, Señor, tú eres digno de nuestra confianza, Padre. Tú eres digno de que podamos confiar absolutamente en ti, bendito Dios de la gloria. Señor, entregamos a ti nuestro dolor, nuestra tristeza,
Entregamos nuestros reclamos, Señor, Dios de la gloria. Aún podemos entregar, Padre celestial, Dios y Rey de la gloria, todas aquellas cosas, bendito Dios de los cielos, que nosotros tenemos en el corazón, que nos preocupan, que nos entristecen, que nos afligen, que nos llenan aún de desconfianza ante tu santidad, ante tu carácter, ante tu naturaleza, bendito Dios y Padre celestial. Queremos estar seguros en tu presencia, Padre, y confiados plenamente en ti, Señor Dios Todopoderoso. Bendícenos en esta tarde, Dios de la gloria. Ayúdanos a estar delante de ti. Ayúdanos a estar seguros, Señor, en tu gloriosa y en tu santa presencia. Vamos, preséntale al Señor todas aquellas cosas que te han parecido injustas, dolorosas, todas aquellas cosas que han afectado tu corazón y tu relación con Él, que han podido dejar en incredulidad, desconfianza, que han podido dejar dudas, temores al interior de tu ser. Preséntalas delante del Dios Todopoderoso y vamos a confiar en Él. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, oh Dios de la gloria, a estar delante de ti, Señor, a estar en tu presencia, Padre de gloria, y a estar seguros permanentemente en tus gloriosos planes. Son los tuyos, santos y perfectos, no los nuestros. Bendito Dios de la gloria, no nuestros pareceres, no cosas que a nosotros nos parezcan lo mejor, Señor, sino tu preciosa y tu perfecta voluntad, que es santa, que es agradable, que es perfecta, Señor Dios de la gloria. Ayúdanos, Señor Dios y Rey omnipotente, a estar siempre seguros en tu presencia, a estar siempre delante de ti, bendito Dios y Padre celestial. Queremos confiar plenamente, queremos estar siempre seguros en ti, en tu gloriosa y en tu sublime presencia. Suelta el dolor de tu niñez, suelta el dolor de las circunstancias del ayer, suelta el dolor aún de tus propias decisiones equivocadas que trajeron consecuencias a tu vida. Suelta todo esto y permítele traer al corazón paz, paz de parte de Dios, y podamos confiar plenamente en el Dios Todopoderoso, en el Dios glorioso y sublime, en el Dios eterno y sobrenatural. Bendito Dios y Padre celestial.